Asambleísta Ramiro Aguilar. Gracias, señora presidenta, señores miembros de la Asamblea. Tampoco tiene mucha lógica el hacer leyes que no se van a aplicar. No tiene ninguna lógica. Yo había puesto inicialmente distancias, señora presidenta, sobre la ley, no por los conceptos que me parecen válidos y correctos, sino por el plazo. Porque no se podía establecer una ley donde las personas torturadas entre el 84 y el 2008 tuvieran derecho y se dejara de lado a las personas que pueden existir sobrevivientes de las dictaduras militares anteriores, las del Consejo Supremo de Gobierno, las de la Junta Militar que todavía vive. Y por esa razón puse distancias de la ley, no por los conceptos. Pero en este momento se está analizando dos cosas. Primero, el veto presidencial y segundo, si ese veto es correcto o no. Y ahí, señores asambleístas, creo que tenemos que hacer un análisis punto por punto, Poner en la ley el requisito previo de identificación del torturador para ejercer el derecho de repetición es una tontería. Es una tontería porque por varias razones. Primero, uno cuando es torturado no le pregunta el nombre, pues no le dice, vea señor, ¿cómo se llama usted? Para que después de que me torture yo pueda pasar los años demandarle, ganarle el juicio al Estado, que el Estado me pague y luego que el Estado repita contra usted. Porque como bien ha dicho el asambleísta Hernández, el responsable es el Estado. El Estado. Segundo, ¿quién va a establecer esa responsabilidad del supuesto torturador? Es palabra contra palabra. Yo entre las endijas de la capucha vi que estaba fulano de tal y después me enteré que era el señor Juan Pérez. Y sobre Juan Pérez, haya estado o no en la sesión de tortura, recae la responsabilidad de pagarle al Estado lo que el Estado tenga que pagar por repetición sin que contra Juan Pérez haya habido una sentencia previa. Cuando, repito, esto es innecesario. Probada la tortura, la reparación tiene que hacerla el Estado. Tercero, los montos de la reparación, tal como está el veto del presidente, lo que dice es eso quedará a criterio de la autoridad administrativa, dejando de lado los criterios de reparación de daño material, de reparación de daño inmaterial que ha establecido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque sencillamente no son afines o no están de acuerdo políticamente con el sistema. No obstante, el sistema ha establecido reparaciones correctas. Pero vamos más allá. Supongamos que la autoridad administrativa quiere establecer el monto de la reparación. ¿Bajo qué criterio lo va a hacer? Tendría que haber un reglamento, ¿sí? Es decir, mientras no se expida el reglamento, vuelve la ley a ser inaplicable. Y el reglamento podría decir, mire señor, sí, ¿cuánto le costó el hospital? A esa época, el equivalente en cotización actual, más, ok, daño inmaterial, que ese fue al psicólogo. ¿Se dan cuenta el vacío que están abriendo respecto a la posibilidad real de que se repare una víctima de violación? Tercera cosa, privarle al procurador de que sea él quien maneje estos procedimientos, porque él no es el representante legal del Estado. Señores, la representación legal del Estado establecida en el Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva para fines presidenciales es exclusivamente con fines contractuales. Y esto, como ha dicho correctamente el asambleísta Torres, es responsabilidad extracontractual. De tal forma que no veo la razón en general para que el veto del presidente sea acogido, pero más aún, es imposible, señora presidenta, el fragmentar un artículo. Le pido que por secretaría se dé lectura al artículo 226 de la Constitución de la República, señora presidenta. Señora secretaria, por favor, de lectura al artículo 226. Con su autorización, señora presidenta, artículo 226 de la Constitución. Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. Hasta ahí el texto del artículo, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Aquí se consagra el principio de derecho público de que las instituciones solo pueden hacer aquello que expresamente está autorizado en la Constitución y en la ley.
no se puede hacer otra cosa. O sea, no es que si la ley calla se puede hacer, ni aunque se hubiera hecho antes, no se puede hacer. Si la ley no lo permite expresamente, no se puede hacer. Y quisiera que por secretaría, señora presidenta, se dé lectura al inciso segundo del artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Con su autorización, señora presidenta, artículo 64, inciso segundo. Si la objeción fuera parcial, la presidenta o presidente de la República presentará conjuntamente con su objeción un texto alternativo que no podrá incluir materias no contempladas en el proyecto. Igual restricción observará la Asamblea Nacional en la aprobación de las modificaciones sugeridas. Hasta ahí el texto del inciso, señora presidenta. No podrán incluirse materias ajenas al proyecto. Entonces, señora presidenta y señores asambleístas, no veo, desde el punto de vista constitucional y legal, si es que la Asamblea está de acuerdo en que se reparen los derechos de las víctimas, un espacio para que la Asamblea no mantenga su texto original, porque la objeción del Ejecutivo es incorrecta. Y no está mal, señora presidenta, el marcarle el terreno al Ejecutivo y decir se equivocó. ¿Por qué ese miedo terrible a decirle al Ejecutivo se equivocó en el veto? A mí no me entra en la cabeza cómo puede ser posible que una comisión de la Asamblea Nacional que analiza un proyecto de ley, lo presenta al Pleno, el Pleno lo debate, el Pleno lo aprueba, lo manda al presidente, el presidente le manda textos absolutamente contradictorios y la misma comisión diga, ups, sí, cierto ha sido, pues, cierto ha sido, el presidente tiene razón, eso es asumir un error. Entonces, si nosotros como Asamblea estamos asumiendo varios errores por los vetos del presidente, no está mal decirle al presidente y al Ejecutivo, esta vez se equivocaron, vuelven inaplicable la ley, y al volver inaplicable la ley, vuelven sencillamente imposible que las personas que han sido víctimas de violaciones de los derechos humanos durante el periodo comprendido, repito, aunque es un periodo en el cual yo no estoy de acuerdo, puedan acceder a la reparación. Y hacer una ley que no va a servir es casi tan grave como aquella observación que hizo el asambleísta Carvajal. ¿Qué hicieron los militares de servicio activo frente a cuerpos represivos? Grave, desde luego, pero también es grave en una asamblea el hacer una ley que no va a servir, pues, y no tener la valentía, la sobriedad y la independencia suficiente para decir al Ejecutivo se equivocó y nos mantenemos en el texto original. Creo que eso es saludable para el país, señora presidenta. Creo que eso es saludable para el país. Pero no podemos desfragmentar los artículos, porque además un artículo de una ley es un todo completo. Podríamos nosotros votar parcialmente el artículo 1, el artículo 2, el artículo 3, pero no la mitad parte o la tercera parte del artículo, porque eso no hay en ninguna norma autorización para ello. Termino mi intervención, señora presidenta, diciéndole al país y diciéndole a la Asamblea, hay que tener valor para marcar los espacios y aun cuando se pertenezca a un mismo proyecto político, tener la suficiente autonomía de la voluntad para decirle al Ejecutivo se equivocó. Esta vez el veto no es lo correcto es el texto que salió de la Asamblea y entonces mantenerse en el texto. Gracias, señora presidenta.